Si hablamos de actores del cine de hostias y de acción de los 80 y 90 que no tuvieron la oportunidad de demostrar su máximo potencial, no hay mucho de dónde elegir, ya que todas las grandes estrellas llegaron a tocar la cima en su momento. Van Damme, Stallone, Arnold... Arnold acabó hasta de gobernador, pero sí que existe un nombre que engloba esta interrogante de lo que pudo ser y no fue. Hoy vamos a hablar de un hombre que, siendo hijo de la persona más famosa del cine de hostias, quiso siempre desmarcarse de su leyenda y que apenas cuando empezaba a cosechar el éxito de su trabajo, la vida le jugó una mala pasada. Dadle la bienvenida al Icuverso a Brandon Lee. Brandon Bruce Lee nace el 1 de febrero de 1965 en Oakland, California, en Estados Unidos. ¡America! ¡Woo! Sus padres eran Linda Lee Cadwell y un pequeño hombre asiático-americano sin mucha importancia en la cultura de esa época, un tal Lee Jung-fan, aunque tal vez lo conozcas como Bruce Lee. El pequeño Brandon llega al mundo siendo nada más y nada menos que el primogénito de una de las estrellas más grandes del cine de artes marciales de la época y un hombre cuya leyenda trascendería generaciones. También era un ávido consumidor de drogas con cartas escritas de puño y letra pidiendo mandanga en cantidades maradonianas, pero una cosa no le resta a la otra. Pues ya está. Nuestro por aquel entonces pequeño protagonista, siendo el hijo de un hombre que era sinónimo de artes marciales, empezó a aprender las mismas apenas empezó a caminar, con su padre enseñándole las bases. Aparte, mientras iba creciendo, le tocaría vivir entre Hong Kong y Estados Unidos. Esto debido a que, como ya sabemos, la carrera de su padre se desarrolló entre ambos mundos. Gracias a esto aprendería a hablar cantonés de forma fluida y aprendería también sobre la parte de la cultura que influenció la vida de su progenitor. Pero la vida le golpea con bastante fuerza cuando tenía unos 8 años, ya que su padre muere en extrañas circunstancias y termina alimentando un sinfín de teorías sobre la causa de la muerte y al mismo tiempo convirtiendo al actor de estrella a leyenda del cine de hostias y de la cultura en general. Con sus escasos 8 años le toca ver a miles de personas reunidas para despedir a su padre en Hong Kong, e incluso tuvo que usar ropa tradicional de luto para funerales chinos de la época. Tras este duro golpe vuelve con su familia a California, donde su madre intentaría continuar con su vida y mantener vivo el legado del ahora legendario esposo fallecido. We moved to the United States and my mother, who's a very wise woman, had the foresight to move us to a pretty regular neighborhood. Al año siguiente vuelve a entrenar artes marciales, pero no con cualquier coach, sino con uno de los alumnos más cercanos de su padre, Danny Nosato, quien fue uno de los 3 únicos estudiantes certificados por el propio Bruce Lee para enseñar su estilo, el Jeet Kune Do. Y si no sabéis quién es el tipo de los nunchakos en el juego de la muerte. Entonces, ¿y cómo aprendió el estilo de su padre? Pues sí y no. Veréis, Inosato usa algo que él llama los conceptos del Jeet Kune Do. Ya sabéis, usa lo que sirve, desecha lo que no, y para él esto significaría dejar por fuera algunos estilos, artes y técnicas que Lee sí tenía incorporadas y sustituirlas por otras. Es decir, este estilo era algo así como una forma de MMA llevado al terreno de las artes marciales clásicas y en constante evolución. Okay. La cosa es que Brandon, a medida que crecía y que iba entrenando en otras academias para ampliar su conocimiento marcial, empezó a tener un serio problema: su padre. Veréis, llegar a algunas academias con el peso de ser el hijo de Bruce Lee hacía que tuviese un serio problema de confianza, pues muchos esperaban que él fuese una suerte de genio. Aparte, según Jeff Imada, amigo de Brandon en sus años de formación en las artes marciales y posterior compañero de trabajo en el cine, Brandon sentía que la gente lo veía como una extensión de su padre y no como una persona con sus propias virtudes y defectos. Ni me sorprende. Esto llevó a Brandon a abandonar las artes marciales por un buen tiempo y dedicarse a jugar al fútbol. Este fútbol no. El de verdad, este. Probablemente toda la movida de lidiar con las expectativas de los demás, a Brandon se le hizo algo jodido. Peleas, problemas en la escuela, problemas psicológicos y más movidas, algo que irónicamente lo hacía parecerse más a Bruce, quien, recordemos, también lo pasó bastante mal cuando era un chaval. ¡Qué la casualidad! Su actitud le costó la graduación de la
Chadwick School a unos meses de salir. Pero ya sabéis, con algo de pasta y el apellido correcto, puedes hacer que tus hijos se gradúen en otra escuela, así no hayan estudiado allí un año entero. ¡Que siga la corrupción! Y bueno, esto pasó con Brandon, quien lograría graduarse en la Middle East High School. Y al graduarse en la escuela decidiría estudiar actuación, trabajo que le había intrigado desde pequeño. When did you decide to become an actor? That's what I always wanted to do. I didn't really ever want to do anything else. Estudiaría en una prestigiosa escuela de Nueva York y luego se graduaría en teatro en el Emerson College en Boston. Y esto es importante destacarlo porque deja a Brandon, digamos, fuera de la clasificación típica y de la época de estrella de acción, como pudiese ser un Jason Statham o un Iko Uwais, que no tenían formación en actuación sino un gran carisma y una forma de llevarse que hace que las cámaras los amasen. Brandon, por otro lado, era un actor e intérprete formado como tal. ¡Oh, la, la! Finalmente inicia su carrera en el cine y decide hacerlo evitando el género de artes marciales. ¿What? Ojo, porque obviamente sería uno que de haberlo probado le habría abierto las puertas del cine hongkonés e incluso el americano con solo decir su nombre. Pero Brandon era reticente a aprovechar las ventajas de su apellido. Así que su primer trabajo en pantalla sería en 1986 en una película para la televisión llamada Kung Fu. Sí, Kung Fu. La película estaba basada en la serie de Kung Fu, aquella que fue idea de su padre y que terminó siendo protagonizada por este hombre, y de donde sale la famosísima frase de Buenas tardes, pequeños saltamontes. Aquí Brandon hace el papel de Chung Wan, hijo del protagonista y con el cual tiene un problema familiar que obviamente se resuelve con unas buenas hostias de por medio. Según las fuentes, Brandon no quería tomar el papel por el género y porque estaba todo muy relacionado con el legado de su padre. Pero después de meditarlo lo aceptó. Y no lo aceptó porque le fuese mal económicamente, recordad que él ya era rico, sino que pensó que sería una forma de traer algo de justicia a su padre, quien siempre consideró que le habían robado la idea. Ese mismo año se daría un paseo por Hong Kong, donde filmaría bajo las órdenes de Ronnie Yu y trabajaría en una película para el cine llamada Legacy of Rage. En esta cinta nuestro prota hace de un joven al cual su supuesto mejor amigo hace ver como el culpable de un crimen y tras salir de prisión trataría de alcanzar la mejor sensación que un hombre pueda alcanzar en su vida, la venganza. Una premisa simple y vista en 100.000 películas más, pero que funciona. Y funciona por algo, porque todos queremos ver al protagonista repartir venganza patriarcal de la buena. Yeah. Según las fuentes, el director y el actor no se llevaban del todo bien, según porque el primero quería que Brandon se moviese y se viese como su padre, y Brandon se negaba hasta cierto punto. Y de hecho en la película se le puede ver con un peinado y haciendo ciertos ademanes como los de Bruce. Ah, y en esta peli lo enfrentan con otro conocido de su padre, Bolo Yang. I've been fighting in the streets for 10 years. No hemos encontrado mucha información de la recaudación o del presupuesto, pero según fue un éxito en Hong Kong y en suelo japonés, mientras que en Estados Unidos saldría casi 10 años después. Y también sería un éxito, pero en vídeo casero. No entiendo nada. Sí, para los más jóvenes, antes teníamos estas movidas que ocupaban un huevo, que se metían en este otro cacharro, que ocupaba otro huevazo, y así es como veíamos las pelis en casa, antes de tener internet y Netflix. Y ya sé que muchos estaréis ahora como que, pero ¿y no es que no quería hacer cine de hostias y apartarse de su padre? Bueno, no le fue muy bien en todo, ¿qué queréis que os diga? Y además no tenía problemas con películas de acción. Que hubiese escenas de pelea o que sus personajes supiesen artes marciales, eso ya no dependía de él, y sabiendo que él estaba mejor preparado, pues volvió a entrenar con el maestro Ino Santo, llevando incluso cámaras para grabar las técnicas y ver cuáles podían ser útiles en alguna escena de pelea. En 1987 participaría en el piloto para una serie llamada Kung Fu, la siguiente generación, que seguía la historia de un descendiente del personaje original de Kung Fu. Pero el piloto sería mal recibido y no se produjo la serie, y ese mismo año tendría un pequeño papel sin acreditar como el pandillero en una película llamada Crime Killer. Y es que podría haber sido el hijo de Bruce Lee, pero no le hacía asco a ningún papel. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Al año siguiente estaría en un episodio de la serie Ohara, producción que era protagonizada por Pat Morita, ¿sí? El putísimo Miyagi.
En 1989 grabaría la película Laser Mission, donde se mete en un papel al estilo James Bond y tiene que convencer a los científicos de desertar de la URSS. Una vez más, hace uso de sus conocimientos marciales para elevar la película a una cinta entretenida de serie B, que de acuerdo a las fuentes fue bastante bien en VHS. Y si queréis verla está completa en YouTube y en español. Supongo que si a ellos no le importa, a mí tampoco. Sí, excelente. Con lo mítico que se había vuelto su padre, era obvio que más temprano que tarde Hollywood iba a querer exprimir su vida en una película y a algunos productores se le ocurrió que quién mejor para interpretarlo que su propio hijo. Y aunque este en un principio pareció haber visto la idea con buenos ojos, luego se lo pensó mejor y le entraría cierta incomodidad con el hecho de interpretar a su padre con la idea de tener que actuar en una relación amorosa con el personaje de su madre. Todo muy francés, así que se negó. Y fue buena decisión porque mientras él la estaba tomando, el estudio también dijo que Brandon no se veía bien en ese papel, ya que no era lo suficientemente chino. Es decir, no te miraba del todo como si le debieses dinero. Las putas ironías de la vida. Recordemos que su padre lo tuvo difícil para entrar al cine americano por ser demasiado chino y a Brandon se le estaba complicado por no serlo demasiado. Finalmente el papel iría a parar en manos de Jason Scott Lee, quien, solo para aclarar, no es familia de nuestro prota. Haría su debut cinematográfico en Estados Unidos en 1991 y aquí estaría yo muy preocupado por verlo. Esto cuando fue elegido para ser uno de los protagonistas de la ahora película de culto Masacre en Little Tokyo. La cinta sería producida y distribuida por la Warner Bros. Y ponía a Brandon como un compañero del único sueco que intenta hacer papeles de yankee, pero que es mundialmente conocido por hacer de ruso, Dolph Lundgren. Real grumpy. I don't think you like me, grumpy. Put it down. Now. Aquí hace el papel de John Murata, un detective de ascendencia japonesa que no está muy conectado con sus raíces, mientras que a Dolph solo le hace falta decir Oni-chan para ser japonés. La película es una buddy cop genérica que juega con lo estereotípico, pero que funciona lo suficientemente bien para disfrutarla. No obstante, al estudio le pareció una mierda, por eso la reeditaron e hicieron un estreno limitado solo en algunos países, donde terminó recogiendo $2 millones contra un presupuesto de 8 palos verdes, siendo obviamente un fracaso en taquilla, pero una de estas películas que con el tiempo se gana el estatus de película de culto. You have the right to be dead. Oh, mira lo que es el cine. Tras esto filmaría Rapid Fire, una verdadera película de acción hecha y derecha. Lo tiene todo. Trama básica, un actor con habilidades marciales, buenas escenas de acción y buenas coreografías de pelea. Para ser una peli noventera estadounidense, porque seamos sinceros, Hollywood no sabe filmar escenas de pelea. Bueno, no sabía, ahora sí, pero en los 90 era horrible. Si queréis saber más de esto, lo hablo en el vídeo de por qué amo a Jackie Chan. Os lo dejo por aquí. En esta película hace el papel de Jake Law, un joven que es testigo de un crimen violento y entra en el programa de protección de testigos, pero pronto descubre que hay policías corruptos dispuestos a acabar con él si tienen oportunidad. Para esta cinta aumenta un poco su volumen muscular y se le permitió agregar frases de humor ácido propias del propio Brandon para que sus personajes no se viesen como el típico héroe de la época, sino un tipo que estaba en el momento y en el lugar equivocado. The action is very satisfying to me. In this particular case, it's being choreographed by myself and my good and longtime friend, Jeff Imada. The fighting is an integral part of the film. I get a real kick out of doing fight choreography. Esta peli se grabó con un presupuesto de 10 palos y recogió 14 en las salas, pero al igual que otras muchas películas de la época, su éxito vino en formato casero.
Y aquí voy a decir una cosa que es una opinión bastante impopular. Y sé que más de uno lo va a tomar como una herejía, como un sacrilegio y me va a pedir que le devuelva el oro. Pero esta película, en términos de actuación, ritmo, hostias y acción, es su mejor película. Y es mejor película que El Cuervo. How dare you? Poco tiempo después de esto ocurriría una anécdota por demás curiosa. Resulta que Brandon habría llegado a su casa y al entrar había un hombre dentro. ¿Un ocupa? No, un ladrón. Y el criminal, al verse descubierto, empezó a perseguir a Lee, quien se pone a correr por la casa también. Los pasillos conectaban toda la casa y en determinado punto el ladrón pasa por la cocina y agarra un cuchillo. Y Brandon, entendiendo que la situación había escalado, le aplica la ley rumana. Y la ley rumana significa que a mí nadie me toca los cojones. Así que se enfrenta al delincuente. Lo desarma, no sin antes ser cortado en una mano a la altura del pulgar, y previo o posterior, le ocasiona algunas heridas superficiales. Le rompe un brazo, le rompe la nariz, le disloca el hombro y la mandíbula. No estoy en peligro, yo soy el peligro. Tiempo después, en algunas entrevistas le preguntaron sobre esto y él dijo: creo que si alguien entra a mi casa y me amenaza con un cuchillo, está renunciando a su derecho a la vida, a su libertad y a la búsqueda de felicidad. Pude haberlo matado, pero no lo hice. Aunque pude, solo recibió lo justo. ¡Qué puto gigachat, tío! Brandon Lee era como Batman, no te mataba, pero dejarte vegetal o en terapia intensiva era siempre una opción válida. Y otra cosa, imaginaos al ladrón al llegar a la cárcel, cuando le pregunten quién le hizo eso y tener que decir que lo hizo el hijo de Bruce Lee. ¡Fua! Sigo. Tras esto llegaría la película que lo haría mundialmente famoso, aunque no por las razones correctas. El Cuervo. Y como os decía antes, esta película está bastante sobrevalorada por un hecho que ocurrirá después. Pero en términos de lo que podría haber sido como estrella del cine, lo veo mejor en Rapid Fire. El Cuervo es una adaptación de un cómic del mismo nombre y que cuenta la historia de Eric Draven, un rockero cuya prometida es abusada y enviada con San Pedro frente a sus ojos, y luego se lo despachan a él. Y en vez de irse a cantar con Jim Morrison, regresa gracias a una suerte de cuervo sobrenatural que lo devuelva a la vida para... sí, obtener venganza. Y con eso a mí ya me ganan. Para este papel Brandon leería bastantes historietas y luego se sometió a una dieta para asumir su papel de rockero. Ya sabéis, quería parecerse más a este tipo de rockero. Aparte estaba muy involucrado en el proyecto, diseñando y supervisando las escenas de acción y pelea con su amigo Jeff Imada, quien era el coreógrafo oficial de escenas de acción de la película. El propio Imada dice que la escena de la resurrección se logró porque Brandon se hizo meter en hielo porque según él, volver a la vida debía sentirse como salir de un frío paralizante al calor de la vida. Las grabaciones iban muy bien, todo pintaba genial y ya estaban por terminar, cuando la vida decidió que era el momento de que nuestro prota se uniese a su padre. Puede que muchos lo sepan y que otros no, pero las películas no se suelen grabar de forma lineal. ¿Cómo que no? Se graban en secciones o en escenas, muchas veces sin ningún tipo de orden cronológico y luego se ensamblan en la edición. En los últimos días de grabación se estaban grabando escenas del principio de la película, específicamente las escenas de las muertes del personaje de Brandon y su prometida. Se suponía que en la escena Brandon debía recibir un disparo y caer hacia adelante. Pero cuando el actor Michael Maese apretó el gatillo del revólver Smith & Wesson 629-44, Brandon cae fuerte hacia atrás. El director gritó "corten", pero Lee no se movía. Algunos pensaron que seguía actuando y otros que estaba bromeando. Pero su amigo Jeff Imada sintió que algo había salido mal. Corrió hacia él y se dio cuenta que estaba prácticamente inconsciente y respirando con dificultad. Le tomó el pulso y era constante, pero nadie entendía qué pasaba, pues no se veía sangre ni se apreciaba ningún tipo de herida. Lo enviaron al hospital, donde habría ingresado ya sin signos vitales y luego de intentar salvarle la vida en una operación de 6 horas, moriría. A fecha de este vídeo hay quienes creen que el disparo que se ve en la película es el que realmente le quitó la vida, pero esto es falso. Es una suerte de leyenda urbana que se creó alrededor de la película y que se ha ido haciendo popular. ¿Pero qué ocurrió? Bien, de acuerdo a la información, lo que pasó fue un terrible caso de negligencia. Pues en esos años e incluso ahora en algunas producciones lo que se hace es cargar las armas, que suelen ser reales, pero con 2 tipos de munición. A una se le quita la carga de pólvora y la bala propiamente dicha, que se llama munición inerte. Esta suele tener la punta, es decir, la bala, hecha de plástico y se la pinta para darle más realismo. Luego de hacer las escenas con las municiones inertes para dar esa dosis de realismo, a este arma se le habría cambiado esa munición por cartuchos de salva, que a diferencia de la inerte, tiene carga explosiva, más no la bala, es decir, munición de fogueo. Cuando aprietas el gatillo, obtienes el ruido y un fogonazo de un disparo convencional, sin el pequeño inconveniente de ese fragmento metálico que viaja a gran velocidad para matarte.
combate, pero la persona encargada de esto no se dio cuenta de que dentro del cañón había 2 trozos de plástico de una munición inerte que se había dañado. Entonces, cuando el pobre actor apretó el gatillo, la carga explosiva del cartucho de fogueo empujó estos 2 fragmentos a la velocidad de una bala convencional, impactando directamente en el abdomen de Brandon, causándole terribles heridas internas. Porque recordad además que este arma era este tremendo pepino. La munición del 44 es bestial. Aquí estoy disparando una del calibre 44 y de verdad que como se siente y como se ve es una bestialidad. 3, 2, 1. Just with that simple action, that little snap, but what we'll be able to prove is the hung round inside the barrel. I'll put a round in here. It's going to be a half-load blank, but this produces enough powder to push this lead round into that board through 2 inches of plywood. Su fallecimiento revivó las diversas teorías sobre la muerte de su padre y creó una nueva oleada sobre la suya, que si una maldición familiar, que de hecho es algo que se habló en España en el cuarto milenio, que la mafia china habría decidido ir a por él también, que su muerte se debió a una especie de pacto que había hecho con su padre, etcétera, 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 etcétera. La peli no estaba terminada, pero estaba en etapas finales, por lo cual los productores y el estudio optaron por terminarla usando dobles de cuerpo y material grabado que no había sido usado para completar la película. Y a que no adivináis quién fue el doble principal encargado de estas escenas, Chad Stahelski, el director de John Wick. Brandon Lee sería sepultado junto a su padre en el cementerio Lakeview en Seattle y dejaría una interrogante que muchos aún nos hacemos. ¿Qué tan grande hubiese llegado a ser de haber seguido con vida? Un interrogante que, bueno, también nos hacemos con el propio Bruce. Hay quienes creen que pudiese haber llegado a superar a su padre en éxito comercial y crítico, mientras que otra gran parte considera que jamás hubiese podido llegar a ser tan grande como el pequeño Bruce. Sinceramente, creo que de haber seguido como iba, hoy probablemente estaría al nivel de grandes estrellas de acción como Van Damme, Jason Statham o el mismo Bruce Willis. Y que a diferencia de los fans que discuten si hubiese sido igual o mejor que su padre, pienso que el difunto Bruce habría estado orgulloso de los logros de su hijo, fuesen cuales fueren. Y es que todo padre quiere que sus hijos cumplan sus sueños y sean felices. Y Brandon lo estaba logrando. El Cuervo terminó recaudando casi 94 millones de dólares contra un presupuesto de apenas 15, convirtiéndola en un increíble éxito comercial y en una película de culto al instante, demostrando que los seres humanos somos bastante morbosos. Pues obviamente muchos fueron al cine esperando adivinar cuál fue el momento que les cegó la vida. Y bueno, esto no es de extrañar, este fenómeno ocurre mucho. Pasó con Bruce Lee con Operación Dragón y hasta con Paul Walker en A Todo Gas 7, que mucha gente fue al cine a ver la película por el morbo de ver su última aparición en vida y tratar de adivinar dónde lo sustituían. Según las fuentes, Brandon tenía una relación con una mujer llamada Elisa Hatton y al parecer planeaba casarse con ella 15 días después de la fecha del trágico incidente. Aunque también existe la teoría de que ese matrimonio era solo una movida publicitaria para generar el interés en el estreno del Cuervo. En cuanto al actor que le disparó, este incidente lo persiguió toda la vida. Trató de superarlo, pero puedes ver en entrevistas que sintió terrible culpa por lo ocurrido. What happened to Brandon was a tragic accident, and it's something that I'm gonna live with. La madre de Brandon, Linda Lee, demandaría a los encargados de la película, pero no ha encontrado información sobre si obtuvo o no alguna compensación económica. Lo que sí logró su desafortunada muerte fue intensificar los protocolos de seguridad en los sets de filmaciones. Y es que no me jodas, ¿cómo pueden existir esos fallos aún sin haber protocolos? Que estamos hablando de armas de fuego, cabrones. Brandon Lee no se consideraba una estrella de acción, se veía como un actor e intentaba dar lo mejor de sí. Obviamente, lo enorme del legado de su padre pesaba y lo llevó a hacer películas del cine de hostias y de acción, pero quienes compartían pantalla con él aseguraban que se preparaba como cualquier otro actor para construir su personaje y que se comprometía con las producciones al 100%. Creo que plantear la discusión de si hubiese sido igual, peor o mejor que su padre no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que debemos hacernos, a mi parecer, es ¿qué nos perdimos? ¿A cuántos millones de chavales hubiese inspirado a entrenar como su padre? ¿Nos perdimos quizá a un Brandon versus Van Damme? ¿A un Brandon versus un Jackie Chan o Jet Li? ¿Nos perdimos a un Brandon
en Los Mercenarios? Por el camino que llevaba, estoy seguro de que esto pudiese haber ocurrido, pero lamentablemente solo nos queda imaginarlo. Brandon Lee era ciertamente más que el hijo de Bruce Lee. Fue un hombre que quiso hacerse un nombre por sí mismo y lo estaba logrando. Y me parece paradójico y ciertamente irónico que su lucha incesante por apartarse del camino del legado de su padre lo llevó a ser actor, artista marcial y, sin buscarlo, una naciente estrella de acción y del cine de hostias. Y, como su padre, acabó muriendo muy joven, pero al igual que este, también pasó a volverse una leyenda. Gracias por estar ahí. Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well, and yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps 4 or 5 times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.